Ser podcast. Buenos días, hoy en Página Internacional os traemos una pregunta, la verdad que es una pregunta incómoda y que además nos cuesta mucho incluso contestar. ¿Cuánto cuesta decir que no? En una democracia protestar sale gratis o casi gratis, en una autocracia disentir puede costarte el país entero. Hoy os traemos a dos personas, os vamos a presentar a dos personas que le plantaron cara nada más y nada menos que al Kremlin y acabaron en el exilio. Una de ellas nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio y en unos minutos la vamos a conocer. Y a mi lado están los miembros de Página Internacional, Xavi Orri y Mario Roerich. Buenos días. Hola, buenos días, Lourdes. Muy buenos días. Uy, qué poca energía, hombre, tenéis. Arrancamos con más energía al domingo. Vamos a empezar hablando de un cineasta, o mejor dicho, por un profesor que sin querer se hizo cineasta. Привет, это я. Hola, este soy yo. Soy el coordinador de la escuela primaria de Karabaj. También soy el camarógrafo de la escuela. Pero en este momento no soy consciente de los problemas que me voy a causar. Me han mandado a grabar todos los eventos escolares. Soy el propagandista del régimen. Me encanta mi trabajo, pero no quiero ser un peón del régimen. ¿Quién es este profesor al que el régimen le ha hecho un encargo? Este profesor se llama Pavel Talankin, Pasha para los amigos, y esto que escuchábamos nos lo contaba en el documental Mr. Nobody contra Putin, que se llevó un Oscar este año. Muchos oyentes la habrán visto, no sé si la has visto tú, Lourdes. Sí, es buenísimo. Lo recomiendo, sí. Para quienes no hayan tenido la ocasión, Pavel es un joven de 35 años que es profesor en una escuela de Karabaj. Es un pueblo industrial de unos 10.000 habitantes en los Urales y es famoso básicamente por una cosa, ser uno de los lugares más contaminados de Rusia. Pobres. Sí, es un pueblo gris, un poco, para quien haya leído a Carreg últimamente, ese Kotelnik del que habla en sus libros. Y en el caso de Pavel, además de dar clase, es el videógrafo del colegio que decíamos. El que lo grababa todo, sí, ¿no? Los actos, las graduaciones, los conciertos. O sea que en definitiva es una persona que tenía un trabajo rutinario en una vida pues de lo más anodina, en provincias, en el buen sentido, en una ciudad pequeña. Y una vida contra la que Pasha se revela cuando la historia se le vuelve en contra, ¿no? Con la invasión de Ucrania en 2022, la escuela y todas las escuelas en Rusia cambian drásticamente y dejan de ser espacios de enseñanza y se convierten en cuarteles. Pero como un cuartel, ¿en qué sentido? Pues esto se ve muy bien y además es progresivo, ¿no? En el documental pues empieza con clases de patriotismo, veteranos invitados, algunos con insignias del grupo Wagner, los famosos mercenarios. Lecciones sobre cómo cargar un fusil, tipos de armamento. Es demencial. Efectivamente. Hay muchas marchas, niños marchando por los pasillos. En fin, es pues pura propaganda de guerra, pero metida en el aula, ¿no? Y dirigida a los más jóvenes. Y hay un momento que yo creo que resume muy bien pues este ambiente, que está expuesto dentro de la escuela un letrero donde pone: las guerras no las ganan los generales, las ganan los maestros de escuela. Y esta es una frase que dijo el propio Putin por televisión. Las guerras no las ganan los generales, las ganan los maestros en la escuela. Es demoledora esta frase, es horrible. Y por suerte está este maestro al que lo que le pasa a Pavel es que le entra esta náusea sartriana. Y además coincide que tiene a un cineasta danés-estadounidense, David Borenstein, que le contacta por Instagram y le dice que le propone que documente lo que está ocurriendo en esa escuela. Y así es como Pavel hace algo peligrosísimo en los siguientes meses, que es, por una parte, documentar
cómo esta escuelita de las profundidades de los Urales se convierte en una especie de cuartelillo militar. Con una cámara envía al ministerio las imágenes correctas, las oficiales, y con otra se guarda en un disco duro lo que queda fuera de plano, la realidad de esa escuela. Wow. Y este es el material que acaba convirtiéndose en la película, Mr. Nobody contra Putin, o sea, como dice el título, un don nadie contra el hombre más poderoso de Rusia. El documental ganó el premio del jurado en el Festival de Sundance y este marzo pasado el Oscar a Mejor Documental. Y ahí llega el coste a pagar por parte de Pavel, ¿no? Me imagino. Justo. Ahí llega. Y de hecho la historia más conocida de Talankin es eso, la heroicidad, el reconocimiento, el prestigio. Pero de lo que queríamos hablar es de lo que ha quedado más velados, que son las consecuencias de alzar la voz. Solo 12 días después del Oscar, el Kremlin mete a Pavel en la lista de los agentes extranjeros. La película es acusada de terrorismo, de promover símbolos extremistas. Obviamente es inaccesible verla en Rusia. Y la policía empieza también registra el piso de su madre, que es bibliotecaria en Karabaj y que también sale en la película. Qué horror. Para entonces él ya se ha marchado de Rusia, está exiliado en Praga en 2024 y recibe el consejo más duro que uno puede recibir de los servicios secretos europeos, que redujese su círculo de contactos al mínimo, que vigilase incluso lo que comiese, Madre mía. no sea que lo envenenen. Y pues ahora pues Pavel se encuentra en una situación un poco difícil, ¿no? Como tantos otros periodistas. Dice que evita tomar café con desconocidos, que en el móvil recibe mensajes y amenazas de muerte a diario. Mensajes como: cuando vuelvas a Rusia te romperemos las dos piernas. Qué situación tan tremenda, pobrecillo, ¿eh? Después de ganar el Oscar, por ejemplo, ese reconocimiento mundial que es ganar un Oscar, verse abocado a esta situación, ¿no? No, el contraste debe ser muy bestia. Y esto lo descubrimos por un artículo que publicamos hace poco en Página Internacional. Es una pieza de Le Monde que se llama El destino truncado de un don nadie, en el que descubríamos esta nueva vida de Palankin en el exilio y en esta soledad de una ciudad desconocida, de una lengua desconocida, en un piso con apenas luz natural y prácticamente sin un duro para llevar una vida normal. Esto lo contaba también en una entrevista. Всем, что у меня было, начиная от друзей, знакомых, родственников, прошлой жизни. Lo he sacrificado todo. Tenía mi familia, mis amigos, mis perros, mi casa, mi patria, todo. Может быть, секунд 5 поставил на весы. Me costó 5 segundos decidirme. Могу сделать что-то полезное, если я могу рассказать. Debía aprovechar esta oportunidad única de contar al mundo qué está ocurriendo en las escuelas de Rusia. Qué valiente. Sí, Qué valiente. Yo no sé si, antes lo comentábamos, antes de empezar la sección, yo no sé si me atrevería, yo no sé si sería capaz, pero... Wow, bueno, esos 5 segundos. Él dice no sentirse ni héroe ni traidor. Dice que lo hizo por amor a su país y a su gente y que realmente lo que él más desea es poder volver a su tierra natal algún día. Obviamente con esta etiqueta de agente extranjero, y mientras Putin esté en el poder, pues es algo bastante difícil de imaginar. Но сложно их одолеть, когда не хватает силы, и я прошу тебя спеть. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно, так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. Maravillosa esta versión de La Estaca en ruso, ¿no? El sello este de agente extranjero aparece en las dos historias de hoy. Y quiero que nos expliquéis lo que significa exactamente, que te califiquen como agente extranjero. Pues es una de las herramientas estrella de la represión rusa. Iván Kolpakov, que es redactor jefe del diario independiente Meduza, que trabaja en el exilio, lo resume muy bien. Te declaran agente extranjero y de un día para otro te transporta a los años 30, los años duros de la purga stalinista. Ayer eras un periodista respetable y hoy un apestado, y básicamente se te cierran todas las puertas a la vez. Y esto le ha pasado a gente muy ilustre, al periodista y premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, era el editor de Novaya Gazeta, y también al campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov. Sí, y una de las implicaciones tiene un punto de comedia negra, porque cada vez que un agente extranjero de estos publica cualquier cosa en redes o en prensa, les obligan a poner un descargo, una especie de coletilla de 24 palabras, avisando de que son un agente extranjero, y entonces, tanto si publican un reportaje contra el Kremlin como una foto suya de un atardecer en Instagram,
tienen que seguir poniendo ese descargo de 24 palabras, porque si no se exponen a multas y potencialmente a penas de cárcel y procesos administrativos. Qué absurdo y qué terrorífico al mismo tiempo, ¿no? Sí, esto no solo le pasó a Pavel, hay más de 1000 personas ya en la lista, y una de las primeras a las que se lo hicieron se llama Sonia Groisman, es una periodista nacida en 1994 en Novosibirsk, una ciudad de 1,5 millones de habitantes en Siberia, que hoy vive en Barcelona y que aparece también, curiosamente, en un documental que fue preseleccionado para los últimos Oscars y que se llama Mis amigos indeseables. Sonia, bienvenida, gracias por acompañarnos y gracias por el entusiasmo cantando la estaca, que estabas cantándola, ¿te la sabes? Sí, gracias por invitarme. Explicadme un poco, ponernos en contexto con qué le ha pasado a Sonia, qué es lo que ha hecho para ser una agente extranjera, una indeseable. Pues lo cuenta en el documental y cuenta como en el verano del 21, justo antes de la invasión de Ucrania, fue una de las primeras periodistas declaradas agente extranjera por el Kremlin. Y hace unas semanas la conocimos y publicamos en Página Internacional un texto suyo en primera persona que es una pequeña joya. Se titula 5 años como agente extranjera, asómbrate cuando te humillen, y cuenta cómo se vive el exilio desde una clase de español en Barcelona y cuál es el impacto profesional, personal y político de esta condición. Y hoy pues ha venido a compartirlo con nosotros de viva voz. Muy bien, Sonia, en tu artículo cuentas el día exacto en que tu vida cambió. Estabas en una playa de Sochi, en el Mar Negro, cuando te llega un mensaje. Cuéntanos qué pasó ese día. Primero de todo, quiero pedir perdón porque mi español todavía no es perfecto, pero estoy aprendiendo, por eso estoy un poco nerviosa. Volviendo a tu pregunta, primero cerraron el medio de investigación donde yo trabajaba. Lo declararon organización indeseable. Fuimos el primer medio independiente ruso en recibir esa etiqueta. Entonces perdí mi trabajo y me fui a Sochi, sí, para tomar un poco de aire. Estaba en la playa, sí, llovía, imaginé, y de repente recibí un mensaje. ¿Puedo decir una palabrota aquí? Sí, adelante. Mensaje que decía, joder, Sonia, y había un enlace al registro oficial de agentes extranjeros. Y ahí aparecía mi nombre, Sofía Romanovna Groisman. Estaba en shock porque ese estigma era muy tóxico hace 5 años y además fuimos los primeros y no entendíamos qué significaba. Fue como recibir un golpe, ¿sabes? ¿Qué te decían? ¿Agente indeseable? Sí. No, agente extranjera. Agente extranjera. Agente extranjera. Después sí aprendí que era obligatorio poner un aviso de 24 palabras diciendo que soy agente extranjera, incluso en las publicaciones de Instagram. Si no hacía, podía convertirme en un delincuente, sí. Qué fuerte. Cuando os cerraron el medio, lanzasteis un podcast que se llamaba Hola, eres agente extranjero, con un toque de humor y emprendisteis acciones de protesta contra los servicios, contra el FSB, los servicios secretos. ¿Qué proyectabas entonces? ¿Temías ya poder acabar en el exilio? Primero, para seguir haciendo mi trabajo y para entender y explicarme esta nueva realidad, empezamos un podcast como reality show, grabamos todo lo que pasó. Y en ese momento no pensaba exiliarme. Claro que pensaba mucho en el exilio porque, por supuesto, muchos compañeros ya se estaban yendo, pero yo quería quedarme en mi país, seguir con el podcast y encontrar otro trabajo real. Era difícil porque incluso los medios independientes entonces no querían contratar a personas declaradas agentes extranjeros. Además, yo hacía reportajes documentales en vídeo y no podía imaginar cómo seguir contando historias sobre Rusia, pero desde el exilio. Claro. Y al final solo me fui después del inicio de la guerra.
En tu artículo, el que publicaste hace unos días, hay un detalle generacional que nos parecía durísimo, que es que cuando saliste de comisaría, tu abuelo te escribió en letras mayúsculas un mensaje que decía: deja de jugar a la revolución y forma una familia, y a su vez tu abuela también te sugería que le escribieras una carta a Putin diciéndole que pues, tú eras una buena chica. Y te quería preguntar cómo lleváis tu generación este choque con la generación precedente, ¿cómo se convive con esto? No se lleva. Sí. Todavía es una situación muy dura para mí. Mis abuelos me quieren muchísimo, pero por desgracia creen en la propaganda rusa. Todavía intento hablar con ellos para entenderlos mejor, pero es muy difícil. Por ejemplo, hace poco les enseñé un documental sobre mí y otras periodistas antes del inicio de la guerra y un poco después del inicio de la guerra. Sí, se llama Mis amigas indeseables. Y yo de corazón pensaba que después de verlo cambiarían un poco su manera de pensar, pero no, ni siquiera una película preseleccionada para los Oscar ayudó. Les hizo cambiar de opinión, ¿no? Sí. De hecho, ahora estoy escribiendo un libro sobre todo esto. Se llama Dile a Putin que eres una buena chica. Y habla, entre otras cosas, de mi relación con mi familia. Me encanta porque tienes un sentido del humor admirable, a pesar de la situación tan dura en la que has vivido y sigues viviendo. No te falta el humor. Es nuestra vida, sí. Es nuestra manera. Hay una cosa muy bonita, Sonia, en tu artículo. Ahí mencionas a una profesora de español, a Maika, que cada semana te pregunta qué pasa en Rusia, ¿no? Y dices que has aprendido antes en español a decir palabras como cárcel, condena, bombardeo de Kiev, que a utilizar el subjuntivo en castellano. ¿Qué es lo que te enseña la cara de asombro de Maika cuando tú le cuentas la realidad en Rusia? Primero, hola Maika. Va a escuchar, por supuesto. Su expresión de su cara me hace pensar en cuánto ha cambiado nuestra idea de lo que es normal. A Maika y a muchas extranjeras, y creo que a vosotros, les sorprenden cosas para nosotras que ya se van vuelto habituales. Claro. Cuando viví en Estados Unidos me pasaba lo mismo, y ahora también aquí en Europa. Les cuento cómo es la vida en Rusia y siempre reaccionan igual. ¿De verdad para eso? Pero en Rusia todo cambió poco a poco. Más represión, menos libertad, más leyes, más detenciones y al final la guerra. Y las personas nos acostumbramos a todo. Es una forma de sobrevivir. Ese es el problema. Claro, dices que van metiendo las reformas, van metiendo la represión poco a poco. Es como lo de la rana en la olla con agua, ¿no? Van subiendo la temperatura poco a poco, hasta que al final se cuece y no se ha enterado. Sí, de hecho cita en su artículo una portada de una revista rusa de 2012, y que de eso toma el título, Asómbrate cuando te humillen, y ahí decías, Sonia, que uno de los grandes errores por parte de la sociedad civil rusa fue no asombrarse lo suficiente. ¿Puedes desarrollar en eso? Porque lo estás viendo pasar en otros lugares del mundo, ¿verdad? También. Sí, os vemos señales de retroceso democrático y pérdida de libertades en muchos países. Y hay las leyes sobre agentes extranjeros ahora en otros países, no solo en Rusia. Sí. Y cada semana aparece una noticia, una nueva ley o una declaración de un político que nos sorprende. Nunca es una situación en la que un día hay democracia y al día siguiente ya hay un régimen totalitario. Creo que es muy importante tomarse esas señales en serio y los discursos represivos que van calando en la sociedad. En Rusia, por ejemplo, nos tomábamos a broma discursos y amenazas que creíamos posibles, como prohibir el aborto o anexar Crimea, y todo se fue cumpliendo o casi cumpliendo.
Es importante conservar la capacidad de sorpresa ante la represión, porque la normalización llega muy rápido y, como ya os comenté, adaptamos a todo. Es el mecanismo de supervivencia. Claro. Y antes hablamos de Pavel Talankin, los dos agentes extranjeros, como bueno, tú y él, Sonia, los dos exiliados. Y precisamente el mes pasado el Parlamento ruso aprobó una ley que algunos llaman la muerte civil y que va a hacer muy difícil que los que estáis exiliados del Kremlin podáis tener pasaporte, gestionar propiedades en Rusia. ¿Cómo vives esto? ¿Eres optimista? ¿Crees que se podrá volver algún día mientras esté Putin? En teoría siempre podría volver, pero es muy probable que sería un billete de solo ida. ¡Qué terrible! Sí, además de haber sido declarada agente extranjera, ya tengo varios procedimientos administrativos por los que podrían enjuiciarme. Así que podría volver, sí, pero probablemente terminaría en la cárcel o ya podría salir del país otra vez. Por eso no me arriesgo. Y sobre los pasaportes, muchas gracias por la pregunta, porque creo que es muy importante que Europa entienda lo que está pasando ahora. En la práctica, cuando caduquen nuestros pasaportes, muchos rusos en el exilio ya no podrán renovarlos. Y todos sabemos lo que significa vivir sin documentos. Por ejemplo, en España vivimos muchos periodistas y activistas rusos, opositores a Putin. Esa gente será apátrida si se quedan sin pasaporte. Y nos gustaría recibir apoyo de los gobiernos europeos para obtener documentos legales. Yo me quedo con lo que nos estás contando. Además, lo has hecho muy bien. O sea, la Maika hace muy bien su trabajo, o tú eres muy espabilada y muy lista. Gracias. Porque te expresas muy maravillosamente bien y se ha entendido, y espero que se haya entendido muy bien todo lo que nos estás transmitiendo, porque es muy grave para la salud democrática, no solo de Rusia, sino de otros países, como estamos viendo en Estados Unidos también, cómo se va conquistando ese terreno poco a poco, como de la burla, de la risa. Es que la estaba escuchando y digo, ¿cómo nos hemos reído de Trump? ¿Cómo nos reímos de algunos líderes de la extrema derecha que están planteando situaciones que nos parecen absurdas? Y cómo eso pues no nos asombra. Y me quedo con ese título de tu artículo, ¿no? El de Asómbrate, ¿cómo era? Ahora lo he perdido, el nombre de... Asómbrate cuando te humillen. Eso es, Asómbrate cuando te humillen. Me parece un título fantástico, igual que el que hemos mencionado al principio sobre el caso de Palankin en Le Monde, el destino truncado de un don nadie, en el que se recoge cómo está sufriendo ese profesor de los Urales que hizo... Cómo te cambia la vida. Cómo te cambia la vida, ¿no? Y gracias, Xavi Orri y Mario Roerich, de Página Internacional, por traernos estos artículos tan interesantes y también por contactarnos y traernos a invitadas como Sonia, que nos ha... Bueno, yo creo que a mucha gente le habrás asombrado y le habrás hecho abrir los ojos y pensar quizá de otra manera. Gracias por venir. Gracias. Y a vosotros os espero la semana que viene. Sin falta, aquí estaremos de domingo en domingo. Un abrazo. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.